Muy buenas tardes, mi nombre es María Griselda Hidalgo Peña, la número 27 de la asignatura de Química Inorgánica con el maestro Ramón Hinoa. En esta ocasión les voy a hablar de las aplicaciones de los elementos de transición interna. Iniciamos con los lantánidos, también conocidos como tierras raras. El primero de ellos es el lantano. Entre sus aplicaciones principales se encuentra la de formar parte de aleaciones, con algunos otros elementos llamados estos eh, mesh metal y que se utilizan en la fabricación de piedras de encendedores de cigarrillos y se encuentran en aplicaciones de lantano en medicina. Los óxidos de lantánido confieren al vidrio resistencia a las bases y se emplea para la fabricación de vidrios ópticos espaciales. Además, se usa para la fabricación de crisoles. También se utiliza porque se encuentra en el ánodo de las baterías de hidruro metálico y que se utiliza en automóviles híbridos. El cerio se utiliza en la preparación de aleaciones para piedras de encendedor de cigarrillo, al igual que el elemento antes mencionado. Los compuestos de este elemento se emplean en la fabricación de vidrios, cerámicas, filamentos y células fotoeléctricas. Los sulfatos de cerio se utilizan como agente oxidante en química analítica, en fotografías y en hornos autolimpiables. Su principal uso se basa en las etapas de catalización en la industria petrolera, específicamente durante el proceso de cracking en forma de óxido del cerio. En muchas industrias aprovechan sus propiedades para pulir cristales, lentes y algunos tipos de reflectores. También se usan en fuegos artificiales. El pracedonio se usa en imágenes permanentes de alta intensidad, que son esenciales en motores eléctricos y generadores que se utilizan en automóviles híbridos y turbinas eólicas. También se utilizan en baterías recargables, el hidruro de níquel metal para automóviles híbridos. También se usa como agente de aleación con magnesio, creando un metal de alta resistencia para motores de aviones. Se usa en vidrios, en esmaltes para darle el color amarillo y se usa en luces de arcos de carbón utilizadas en la industria del cine y en la iluminación. También se usan como componentes de cables de fibra óptica. El neodimio es un componente del didimio usado para colorear cristales y la fabricación de gafas de protección de soldadores. Pueden absorber la luz ámbar de la llama y otros tipos de cristales. Se utiliza en automóviles y turbinas eólicas a través de imanes. También se utiliza para darle color a los cristales que varían desde el color violeta púrpura hasta el gris claro. Esta luz transmitida se transmite a través de cristales, presenta bandas de absorción inusualmente agudas. Estos cristales son usados por los astrónomos para calibrar el espectrómetro y filtros de radiación infrarroja. Se utiliza también para eliminar el color verde causado por la contaminación del hierro. Las sales de neodimio son usadas como colorantes de esmaltes. Los compuestos de este elemento de las tierras raras se utilizan con frecuencia en China. El prometio, como es un elemento que no tiene isótopos estables, hay muy pocas aplicaciones comerciales de él. Sin embargo, entre una de ellas es el uso de tintas luminiscentes para esferas de reloj y como fuente de rayos X. También es utilizado en la industria electrónica. El samario es usado en la elaboración de aleaciones samario-cobalto, que son empleadas en la fabricación de imanes de alta magnetización permanente y de alta resistencia a la desmagnetización. Estos imanes se utilizan en motores, audífonos e instrumentos musicales. Los compuestos de samario y el propio metal son usados como catalizadores en la descomposición de plásticos, en la decloración de contaminantes, en la deshidratación y deshidrogenación del etanol. El isótopo samario 149 se emplea en las barras de control
de reactores nucleares por su alta reacción efectiva para la captura de neutrones. El óxido de samario es aplicado en la óptica para absorber radiación infrarroja, siendo agregado a cerámicas y vidrios. Se emplea en lámparas voltaicas de arco de carbono para proyección e iluminación de samario. También se utiliza como aislante topológico. Europio. Este elemento químico es uno de los menos usados en la actividad humana, sin embargo, es utilizado para la producción de ciertos materiales que se usan en la construcción de algunos tipos de láser. Su mayor uso es para hacer láser. También el samario se utiliza para la televisión. El óxido de europio se usa ampliamente como agente de dopaje de fósforos de televisión y monitores de computadora. La valencia 3 del europio produce un resplandor rojo y la valencia 2 un resplandor azul, que cuando se combinan ambas valencias se produce la luz blanca que se utiliza en las bombillas fluorescentes compactas. También se utiliza en billetes de euro para la antifalsificación. El gadolinio tiene muy buenas propiedades superconductoras. Los granates de este metal unido con el itrio presentan aplicaciones en microondas. Los compuestos de este elemento se emplean en los tubos de televisión a color, en la fabricación de CD, como tiene unas grandes características de bajo ruido, se utiliza en el rendimiento de amplificadores máster. El terbio se utiliza en las bombillas de bajo consumo y lámparas de mercurio. Su óxido se utiliza en fósforo verde de lámparas fluorescentes y tubos de televisión a color. Sus sales se utilizan en dispositivos láser, en la elaboración de materiales electrónicos, como cristal estabilizante en la creación de material de combustible a temperaturas elevadas. En la absorción se emplea para imanes de alta potencia con la ayuda del boro y del metal, entre otras aplicaciones. El disprosio, su uso principal es en aleaciones para imanes en la base de neodimio. Esto se debe a que es resistente a la desmagnetización a altas temperaturas y estos imanes se utilizan en turbinas eólicas y vehículos eléctricos. El yoduro de disprosio se usa en lámparas de descarga de haluro. La sal permite que las lámparas emitan una luz blanca muy intensa. El óxido de disprosio níquel se utiliza en barras de control de reactores nucleares, como dopante en vidrios y fibra ópticas y fósforos monofosfóticos y nanopartidores. Se agregan a muchas aplicaciones ópticas. El holmio, como resultado de sus propiedades magnéticas especiales, se usa en aleaciones para la producción de imanes y como concentrador de flujo para campos magnéticos altos. Su óxido se usa como colorante amarillo o rojo para el vidrio y la circonia cúbica. Los isótopos de este elemento son buenos absorbedores de neutrones y se usan en barras de control de reactores nucleares. El herbio, los isótopos de este son buenos absorbentes de neutrones y se utilizan en barras de control de reactores nucleares. El óxido de herbio se usa ocasionalmente en vidrio absorbente de infrarrojos, por ejemplo, gafas de seguridad para soldadores y trabajadores de metales. Se utiliza para dar color a algunas gafas de sol y gemas de imitación. Se usa en aleaciones, especialmente en vanadio, para disminuir la dureza de los metales. También se usa en amplificaciones y láseres. Las señales de banda ancha transportadas por cable utilizan este elemento. Se usa en filtros fotográficos para absorber la luz infrarroja. El tulio se utiliza en la fabricación de láseres y para fines quirúrgicos.
Se usa como fuente de radiación de dispositivos portátiles de rayos X y en reacciones nucleares. Se utiliza para fabricar ferritas, materiales magnéticos cerámicos para artículos de microondas. El iterbio, su isótopo 160, es radiactivo y se usa en máquinas portátiles de rayos X que no necesitan electricidad. Bajo un estrés físico muy alto, aumenta su orden de magnitud, por lo que es utilizado en medidores de tensión para controlar las deformaciones del suelo causadas por terremotos y explosiones subterráneas. Se usa en aleaciones y se agrega al acero inoxidable para mejorar el refinamiento y la resistencia del grado. El lutecio, su óxido se utiliza para fabricar catalizadores como el craqueo de hidrocarburos en la industria petroquímica. Otra aplicación que se le da a esta tierra rara es fechar la edad de los meteoritos. Los actínidos, que son la segunda serie de los grupos de los elementos del bloque F, iniciando con el actinio. Por su alta reactividad, el actinio 227 es empleado como fuente neutrónica en experimentos de física cuántica en general. La fuente de este isótopo es empleada como sonda neutrónica, que útil para medir la calidad del agua presentada en el suelo, cuestión importante en el control de la calidad de la construcción de carreteras. Además, este isótopo ha sido evaluado para ser aplicado a generadores termoeléctricos de radioisótopos de aeronaves. En el campo de la medicina nuclear también es utilizado el isótopo 223 para generar el isótopo bismuto 213 que se utiliza en el tratamiento de la radioterapia. El torio es usado por algunas industrias en la fabricación de electrodos de soldadura, detectores de oxígeno, lentes, cristales especiales, lámparas electrónicas y fotoceldas. En el campo de la energía nuclear se ha empezado a estudiar su utilidad del isótopo 233, como uno de los combustibles atómicos más potentes que se conocen hasta ahora. Gracias a su elevado punto de fusión, este elemento se utiliza como aditivo en la fabricación de materiales cerámicos que deben soportar elevadas temperaturas. También es usado en diferentes aleaciones para la fabricación de perfiles estructurales. Este metal aleado con magnesio es usado como compuesto estabilizador para tubos del vacío. En la fabricación de camisas tipo Well-Bach, el torio es usado en forma de óxido de torio y se emplea en proporciones cercanas al 1% para crear un efecto incandescente. Funciona como catalizador de reacciones, ya que conversiona el amoníaco para convertirlo en ácido nítrico. Asimismo, es útil para el craqueo del petróleo. Se emplea en distintas áreas que permiten la creación de filamentos de lámparas eléctricas, materiales cerámicos de alta temperatura, electrodos para la soldadura, detectores de oxígeno en industrias electrónicas, entre otros. El protáctino, por ser el elemento muy escaso, es difícil y costoso y se extrae de su forma natural, por lo que no hay usos comerciales, ya que es un elemento con una alta toxicidad, lo que hace peligroso su manipulación. Sin embargo, en tiempos pasados se intentó utilizar el isótopo 231 para fabricar armas nucleares, ya que se pensaba que podía resistir reacciones de este tipo. No obstante, algunas investigaciones arrojaron que podría existir una reacción de cadena, por lo que descartaron sus experimentos. El uranio de su uso más conocido es el de combustible de fisión nuclear en centrales energéticas. Se estima que el 3% de la energía eléctrica global es producida en centrales nucleares. En el ámbito militar ha aprovechado el potencial armamentístico del uranio para generar bombas de fisión nuclear. El uso actual dado al uranio, especialmente al uranio 238, es como componente de proyectiles densos de perforación
y como refuerzo para blindaje de armaduras corporales, de vehículos bélicos, contenedores de materiales reactivos, entre otros. El neptunio actualmente es un metal de escasa aplicación, aunque el isótopo 237 es usado en el ámbito científico en dispositivos de detección de neutrones de alta energía. En el ámbito militar, también usado en dispositivos generadores de energía eléctricas, en aeronaves y demás vehículos de combate y exploración. Fue ampliamente usado en la producción de plutonio 238. Esto se debe a que cuando el neptunio 237 es bombardeado con neutrones, produce neptunio 238, que por decaimiento beta se convierte en plutonio, el cual es el emisor de partículas alfa de importancia militar. El plutonio, sus principales usos son los siguientes: combustible nuclear para las centrales nucleares de potencia, generadores termoeléctricos de radioisótopos, se utiliza en la fabricación de bombas atómicas. El americio posee aplicaciones para el hogar, medicina y la industria comercial, a diferencia de otros radiactivos, como por ejemplo se utiliza como fuente portátil de partículas alfa, rayos gamma, en materiales de radiografía, espectroscopía de rayos X, entre otros. También se utiliza como detectores de humo casero, es eficiente fuente de neutrones de óxido de radioisótopo 241, presentado con el berilio. Se usa en una sonda de neutrones para medir la calidad del agua del suelo, controlar la humedad de construcciones de carretera y registro de pozos en radiografía, tomografía, entre otras formas radioquímicas. También se utiliza en la industria como medidor de grosor de vidrios. El curio, que hoy en día se emplea principalmente para fines investigativos y desarrollos científicos. Con su ayuda se consiguen otros actínidos. Es utilizado el curio 244 para producir la energía térmica. Se utiliza como blindaje para satélites, para sondas espaciales, para bombardear con partículas alfa el suelo de la Luna y así obtener información de si hay alguna cantidad de elementos presentes en la Luna. Y también se utiliza el curio 242 como combustible, ya que contiene elevado poder energético. El berkelio suele emplearse para investigaciones científicas. Uno de sus isótopos es utilizado para sintetizar elementos más pesados a través del bombardeo de sus átomos cargados de partículas. De acuerdo con las investigaciones científicas, permite efectuar precisas exploraciones sobre las características propias y comportamiento de otros elementos actínicos. El californio, la producción del isótopo 252 tiene aplicaciones especializadas como emisor de neutrones, por lo que es ideal en reactores nucleares. También tiene aplicación en el campo educacional, de investigación, en la industria del cemento y el carbón. Es útil en instrumentos de detección de humedad para detectar corrosión, grietas, soldaduras inadecuadas, entre otras situaciones. También es de gran utilidad en los escáneres de barra de combustión nuclear y en la radiografía neutrónica de aeronaves. El eistenio. Los usos del eistenio son básicamente para desarrollo científico, investigación y generación de otros elementos. El proceso de producción es complejo, por lo que no tiene aplicaciones en el sector comercial. Pero su isótopo 253 se emplea para generar mendelevio por ser el más estable. No obstante, su aplicación más destacada es la de estudiar las consecuencias de la desintegración radiactiva. El fermio. Los usos del fermio son mínimos debido a que sus compuestos no se han podido sintetizar dada su baja densidad. Las pocas muestras que obtienen se usan en el campo investigativo nuclear. En su forma metálica se emplea en la producción experimental de aleaciones con compuestos de tierras raras. Una de estas es la aleación del iterbio y el fermio, de aspecto brillante. Con estas se han efectuado mediciones para crear otras aleaciones. El mendelevio, hasta ahora no se conocen sus usos,
ya que este elemento en su forma natural es muy escaso, radiactivo y tóxico. Por eso no es posible crearlo en cantidad tal de que se pueda comercializar. Actualmente, como es empleado en aplicaciones de investigaciones científicas, en todo caso, su isótopo 256 ha sido utilizado para lograr una buena comprensión de las propiedades químicas en solución acuosa. Se cree que con el tiempo se puede dar un uso recolector de energía y en aplicaciones tecnológicas, al igual que con otros metales actínidos. El novelio, debido a las pocas cantidades que se han producido de este elemento, no posee usos de tipo industrial o en la vida diaria. Sus aplicaciones son exclusivamente de investigación en el campo científico. Y por último tenemos el laurencio, que sus usos son limitados por ser un elemento radiactivo y de escasa presencia en el estado natural. Las pocas muestras que existen se manipulan en el laboratorio especializados de investigación nuclear, dado que su isótopo 266 emite radiación alfa, se emplea en estudios científicos relacionados con la producción de energía. Muchas gracias, espero que hayan entendido un poco sobre las aplicaciones de los diferentes elementos del bloque F.